El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de sanar unos pocos enfermos, imponiéndole las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Palabra del Evangelio por nuestros pecados. Bien conocemos el inicio del ministerio de Jesús. Lo hemos escuchado otras veces, cuando Jesús entra en una sinagoga, ante los que miran, Jesús proclama la palabra del profeta Isaías: el Espíritu de Dios está sobre mí, Él me ha ungido a salvar, a sanar. Toda una revelación del Mesías sucede en la sinagoga de Cafarnaúm, allí donde Jesús comenzó su ministerio. Todos quedan asombrados y alaban a Dios por lo que han oído, y después lo alabarán por lo que va haciendo. Eso sucede en Cafarnaúm, lugar donde Jesús pudo hacer muchos milagros, donde pudo comenzar ese anuncio, y cuantos que estaban allí empezaron a seguirlos. Sin embargo, hoy la palabra nos relata otro lugar y otra sinagoga, más conocida por Jesús porque lo conocían de chico. Un Jesús que había crecido, que se había juntado tantas veces en esa casa de oración, la sinagoga, para meditar y escuchar la palabra. Es en su sinagoga donde sucede el relato que acabamos de escuchar, que llena de asombro también. Pero no es el asombro inicial al ministerio de Jesús, sino es un asombro distinto, que se escandaliza, que cargado de prejuicios, cargado de costumbre, no se asombra por lo que están escuchando, sino que se quedan asombrados en la superficie, en lo epidérmico, en la piel, vamos a decir, del que está hablando. Hemos oído decir de este grandes cosas, pero no es este el hijo del carpintero, no es este el que jugó con nuestros niños, no es este el que compartió, que vimos trabajar, el obrero. ¿No conocemos a su familia? Y Jesús era un motivo de escándalo. Y Jesús también se asombró por su falta de fe, y allí no pudo hacer grandes cosas. Entendemos este hecho a la luz de lo que nos relataba el profeta, la primera lectura, Ezequiel. No, él es enviado y el pueblo no lo reconoce, lo rechaza. Sin embargo, el profeta no busca ese aplauso, no deja de hacer su misión a pesar de que no es recibido por los suyos. Jesús se nos está mostrando como ese profeta enviado por Dios. Pero para seguir a Jesús hay que creer, hay que dejarse asombrar,
Hay que superar las costumbres. Hay que vencer los prejuicios, las etiquetas. Porque si no, por más que esté Jesús, no lo vamos a seguir. Esto tiene mucha connotación para nosotros, para nuestra vida de hoy. Porque a veces creemos en nuestra relación con Jesús que ya lo conocemos todo. Ya entendimos por dónde habla. Ya lo reconocemos porque si, bueno, voy a ir a la palabra, voy a ir a la misa, y allí va a estar, y salgo de ahí y mi vida no cambió. Y el Evangelio, este acontecimiento de Jesús entre los suyos, nos sorprende porque nos hace ver que Jesús puede estar bien cerquita cada día. Pero si no nos asombramos, si no pedimos esa capacidad para reconocerlo en lo cotidiano, en lo conocido, si no abrimos el corazón a la sorpresa y vencemos la costumbre de cada día, Jesús puede pasar y no hacer nada. Pero no porque no quiera hacer, sino porque nosotros no pusimos nuestra parte esa respuesta de fe. Es para preguntarse, ¿no? ¿Dónde creo encontrar a Jesús? Y qué hermoso sería también que nos preguntemos a dónde me sorprendió esta semana Jesús. De la semana pasada que nos juntamos y celebramos, a este domingo, ¿el Señor me sorprendió? ¿O la cotidianeidad, o la costumbre del día, la rutina, me pasó la semana y no tuve esa experiencia de Jesús? Jesús fue a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Pero Jesús no dejó de ir a los suyos y esa es la verdad. Jesús nos visita. Jesús viene a casa. Jesús está caminando y quiere hacer milagros. Quiere sanar. Quiere salvar, como hemos estado diciendo en los últimos domingos. Yo, vos, nosotros, ¿estamos dispuestos a recibir a Jesús? ¿Cómo está el asombro por casa? La sorpresa. Cada día que despierto, cada mesa que comparto, cada gesto y acción que hago, ¿es una sorpresa de Dios? Ese rostro que hoy solo veo miradas, quizá no veo sonrisas, por los barbijos, ¿no? Pero esos rostros con los que me encuentro, ¿veo a Jesús que sale a mi encuentro? Que este domingo nos traiga esta capacidad de asombrarnos. Dios irrumpe. A Dios no se lo puede encerrar. A Dios se lo va conociendo, pero siendo Dios siempre es más. Por tanto, si ya creemos haber conocido a Dios, pidamos que no nos acostumbremos a Él. Pidamos que siga sorprendiéndonos para que nuestra vida tenga ese color de vida, para que nuestra vida tenga esa alegría de sabernos visitados, acompañados, de que no estamos solos, que el Señor está caminando con nosotros para hacernos el bien. Enseñemos y aprendamos en casa esta capacidad, que nuestro diálogo también sea una sorpresa, que podamos compartir aquello que no esperamos, porque quizá por allí también el Señor hoy nos puede estar visitando. No nos conocemos, aunque nos conocemos muchos. Quienes llevan, esto compartiendo a veces con los matrimonios, quienes llevan muchos años, hay muchas cosas que ya conocen, sin embargo el otro siempre es un misterio que pueden seguir descubriendo. Y eso es lo que hace atractivo el matrimonio. Un hogar, una familia, cuando los hijos van creciendo también van sorprendiendo. Es la comunidad, también esta que comparto y hace 20 años, 30 años, 10 años, un año que la veo venir a misa, quizá cuando me encontré de corazón y pude hablar con ella,
descubrí algo nuevo y eso me sorprendió. Esta semana teníamos reunión de la catequesis, ¿no? Y con las catequistas hablábamos justamente de esa sorpresa. ¿Por dónde había pasado Dios en estos 3 meses de catequesis? No lo esperábamos. Este año se presentaba con muchos desafíos y sin embargo todos pudimos reconocer que Dios en algo nos sorprendió. No perdamos esta capacidad, hermanos, para hacer de Dios alguien cercano. No es Jesús un Dios lejano. No es Jesús un Dios ausente. Solo basta creer, porque el Dios que se aparece muchas veces aparece con un rostro muy humano y eso puede escandalizarnos. No dejemos que nos escandalice, sino que nos asombre, para poder seguirlo en lo de todos los días, porque allí está Jesús caminando.